Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes, es algo grato, es una misericordia de nuestro Dios que podamos tener nuestros servicios virtuales. Es una bendición de nuestro Salvador que podamos seguir teniendo pan, alimento espiritual en nuestra casa y agradeciendo siempre a Dios, que es el que permite todas las cosas. Amados hermanos, yo sé que muchos quieren regresar a la iglesia, al templo, y lo vamos a hacer a partir del 28 de febrero, si Dios nos permite. Si el gobierno determina que seguimos en semáforo naranja, vamos a regresar a nuestra casa espiritual. A partir del día domingo 28 de febrero del presente año, vamos a estar ahí. Usted ya sabe, a la misma hora, a las 10 de la mañana. Todos los servidores a las 9 de la mañana. Así es que, amados hermanos, están cordialmente invitados, pasen la voz, manden, ¿verdad?, sus invitaciones a todos aquellos que sus hermanos más frecuentes o a los que tienen en sus contactos, háganselo llegar. Independientemente de que alguien más, ¿verdad?, se los vaya a decir, usted hágalo haciendo misericordia. Muy bien. Vamos directamente a la palabra de nuestro Dios. Hoy es un tema profundo, hoy es un tema que tenemos que aprovechar, y quiero iniciar, ¿verdad?, con el libro de Salmos, capítulo 14, versículo 2. Si usted me acompaña ahí en su Biblia al libro de Salmos, capítulo 14, versículo 2, en la versión BLA. Mire cómo dice aquí: se inclina a Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga? Siquiera uno que busque al Señor. Nuevamente lo voy a leer. Se inclina Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga? Siquiera uno que busque al Señor. El tema del día de hoy: se agota el tiempo. Si estuviéramos en nuestro servicio presencial, le diría: dígale al que tiene a la par, se agota el tiempo. Amados hermanos, estamos en la recta final del último tiempo. Mucha gente, ¿verdad?, se ha desesperado porque ha escuchado a través del tiempo que Cristo viene pronto, pero no hemos visto que llegue. Sin embargo, el apóstol Pedro, ¿verdad?, lo explicó diciendo que Dios en su misericordia tiene tiempo, está prolongando el tiempo para que no venga la destrucción repentina. Sin embargo, muchos, ¿verdad?, malinterpretan eso pensando que Dios no va a venir. Muchos otros malentienden interpretando que es tiempo para hacer lo que se venga en gana, como el libro de los Jueces, que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, este tiempo, esta recta final, no es para poder hacer cosas que nos deleitan, no es para hacer cosas que nos satisfagan, no es tiempo para amasar fortunas, no es tiempo para vivir en nuestras casas artesonadas, en nuestras casas bien cómodas, sino es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo, el tiempo se agota, amados hermanos. Es indiscutible que al hablar de que se agote el tiempo, tendría yo que hablar de dos clases de tiempo. El tiempo de la recta final, del final de los tiempos, lo que se llama como la escatología, el final de los tiempos, cuando hablamos de que se abrieron los sellos, posteriormente, ¿verdad?, salieron, cada uno trae sus situaciones perjudiciales a la humanidad. Posteriormente suenan las trompetas. Entre la cuarta y la quinta trompeta, que es donde dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: ay de los que están en la tierra. Las últimas tres trompetas, la quinta, la sexta y la séptima trompeta, se le conoce, ¿verdad?, como la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Por eso están los tres ay, y a partir de la quinta trompeta, usted y yo estamos situados en la cuarta trompeta. Ya ha sonado la cuarta trompeta, sin embargo estamos en ese tiempo entre la cuarta y la quinta trompeta. Al momento de que suene la quinta trompeta, la iglesia no debería de estar. Por eso digo que el tiempo se agota.
Estamos, diría yo, ¿verdad?, que a milésimas de segundo en cuanto al tiempo de Dios para hacer notar que se viene lo que es la pretribulación, los 5 meses. Sin embargo, mucha gente está preocupada por su salud. Sin embargo, mucha gente está preocupada por sus propios problemas. Sin embargo, la gente está ensimismada en toda clase de situaciones que tiene, pero no voltea sus ojos a los cielos para que se cumpla lo que dice el libro de Salmos, y miraré y alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? No está haciendo una pregunta, sino está diciendo ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Entonces, es importante que usted y yo como creyentes, y si usted no es creyente, usted que está viendo esto, yo le tengo una noticia: el tiempo se está agotando, el tiempo de la humanidad se está agotando, el tiempo de la iglesia está a punto de cerrar el portón, como está escrito en el libro de Génesis, que Dios cerró la puerta de la barca. Sin embargo, muchos siguen haciendo sus propias ideas. Siguen pensando en comprar terreno y no estoy diciendo que no se haga, pero creo que tenemos que entender las prioridades y tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Otro punto muy importante acerca de que se agota el tiempo, y creo que esta pandemia lo ha venido a mostrar de una manera más severa. Hemos visto cómo hay gente que a lo mejor un día lo saludamos y posterior al otro ya no lo vemos, y a lo mejor al otro fallece. Hemos visto también que hay gente que lo vemos un día y al otro día ya lo están enterrando. Entonces se agota el tiempo no solo para la humanidad, sino tenemos que entender que somos seres vulnerables, seres que como dice la Biblia, somos como el viento. A la mañana, ¿verdad?, podríamos estar vivos, pero al día de la tarde ya no. Entonces el tiempo se agota, amado hermano, no solamente para la humanidad, sino para cada uno de nosotros. Es importante que entendamos, comprendamos y cómo hacemos notar que lo entendimos, poniendo por obra esta prédica que vamos a recibir este día domingo 21 de febrero de este año 2021. Cuando hablo, amado hermano, que se está agotando el tiempo, no solamente en lo personal, sino a nivel general, a nivel humanidad, hay un grave problema que están viendo no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino muchos psicólogos, muchos psiquiatras, mucha gente que atiende en consultorio a personas, sintomatología de orden mental o psicológico. Nosotros lo entendemos que son la mente, la voluntad y las emociones. Y ellos están notando que están saliendo más enfermedades psicosomáticas, de las cuales muchas van hacia la destrucción. Hay gente que se siente sola y que al sentirse sola lo lleva al suicidio. Hay gente que se siente tan solo que entonces está pensando ya el día que aparentemente sea normal para poder salir y hacer todo aquello que desea su corazón. Déjeme ser un poquito más específico con ello. Cuando recién empezó la pandemia en el año 2020, mucha gente se encerró en su casa por miedo. Cuando empezó a avanzar el tiempo, el gobierno había dicho que un encuartelamiento de 40 días y la gente lo respetó. Posterior ahí, la gente, ¿verdad?, no lo empezó a respetar por diferentes circunstancias. Sabemos que puede ser por economía, sabemos que puede ser por falta de víveres, sea por lo que haya sido. Entonces la gente, ¿verdad?, lo empezó a ver de una manera como que no era posible que no le iba a tocar. Sin embargo, a través de los siguientes meses pudimos notar que gente que pensaba que no le iba a dar, le empezó a dar. Yo me recuerdo en un principio de mucha gente que dentro del trabajo secular podía ver cómo la gente decía, es que eso es político, eso no existe, y daban sus argumentos, ¿verdad? Sin embargo, hoy en este año, mucha gente de ese tipo, yo sé que todavía hay gente, ¿verdad?, que no cree, pero sin embargo ya la mayoría de esas personas traen cubrebocas. Ya la mayoría de esas personas está tomando las medidas porque de alguna u otra manera mucha gente a su alrededor ha fallecido, o simplemente va el hecho de que alguien cercano se haya enfermado y les haya dicho su experiencia.
Entonces, eso lo que está haciendo es impulsar los deseos destructivos de la humanidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Si alguien tenía ganas, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿va? De robar, lo va a hacer porque siente que ya se va. Si alguien tiene ganas, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ir y echarse unas copas porque a lo mejor tenía ese antojo, lo va a hacer porque está minándose en su corazón ese tipo de cosas. De así podríamos mencionar mucho tipo de maldades. Escuchaba, ¿verdad? En el radio que están esperando un tipo de oleada de violencia, un tipo de oleada de gente que se va a destrampar una vez como que terminando, ¿verdad? Este periodo de esta enfermedad. Cuando ya la gente se empieza a vacunar y las muertes empiecen a bajar más de manera drástica, entonces la gente va a salir, pero no va a salir con buenos deseos, va a salir con malos deseos, deseos de destrucción, deseos de hacer cosas ilícitas delante de Dios. Porque lo que está haciendo el encierro es que la gente está pensando qué es lo que según le falta vivir. Entonces la cosa se pone más difícil y se tiene que llegar el momento, como Jesucristo dijo, en la venida del Hijo del Hombre será como los días de como los días de Noé y como los días de Enoc. Sin embargo, estamos viendo eso. Hoy por hoy, cuando se dio el semáforo naranja, inmediatamente la gente volvió a empezar a hacer fiestas. Inmediatamente la gente, ¿verdad?, empezó a salir de sus casas y empezó. No estoy diciendo que no se deba hacer. Yo entiendo que hay necesidad. Entiendo que se tiene que ir por víveres. Entiendo que se tiene que ir a los centros comerciales por cosas necesarias. Pero dentro de eso, ¿verdad?, nosotros estamos viendo que la gente está queriendo llenar esos apetitos de maldad. Y eso cada día va a ser más frecuente. Ahora, cuando hablamos de ese tipo de que se está agotando el tiempo y la gente, ¿verdad? Dentro del argot científico, ¿verdad? Se habla de que cuando a una rata, ¿verdad?, la van a sacrificar, esa rata, ¿verdad?, siente que la van a sacrificar y empieza aún a morder la jaula. Entonces, dentro del argot, ¿verdad?, se dice que se desespera la rata para poder salir. Sin embargo, creo que no estoy comparando a la humanidad, sino el comportamiento. El comportamiento de la humanidad va a ese futuro, de que van a querer hacer cosas que aun aunque saben que son ilícitas, las van a querer hacer por satisfacer el hambre de esas maldades. Entonces, cuando veo yo ese tipo de situación, y regresando al versículo, ¿verdad?, que estábamos viendo aquí, versículo 2, Dios se inclina para ver a los hijos de Adán, haciendo énfasis a la humanidad. Dice, habrá algo que valga, siquiera uno que busque al Señor. Y entonces, eso me hace pensar que mucha gente quiere satisfacer su necesidad de maldad, pero muy poca quiere satisfacer su necesidad de Dios. Muy poca, aún dentro del cristianismo. Aún gente que dice que obedece a Dios, pero sus hechos hablan de otra cosa. Aún gente que dice que quiere buscar de Dios, pero ese querer es como un pretexto para que no se le vuelva a preguntar acerca de ello. Es como un escudo protector de tienes que buscar a Dios. Si quiero, voy a intentarlo. Ese intentarlo es como decir, no lo voy a hacer, pero no me molestes. Y lo vamos a ver ahorita en la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, estamos en un tiempo final. Y no porque sea una muletilla o no porque sea, ¿verdad?, algo que yo quiera estar a la moda con los predicadores. No, estamos notando que se está agotando el tiempo. Y que sin embargo la iglesia de Cristo, al momento de entrar dentro de su hogar, parece que le pusieron en pausa. Y no, en ningún momento Dios ha puesto a la iglesia de Jesucristo en pausa, sino que debemos de reflexionar y nosotros tenemos que buscar a Dios en todo momento. Y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo de manera presencial, aún con todas las medidas, tenemos que buscarle a Él, porque no sabemos si el día de mañana estaremos. Yo me recuerdo que antes de la pandemia yo decía eso, ¿verdad? Y decía, no sabemos si el día de mañana vamos a estar.
pero se veía como muy lejano, ¿verdad? Si alguien tenía 40, 50, decía, no, para que me llegue el día, ¿verdad? Podríamos ver a un joven de 17, 18 años y se pensaba, no, ese le falta mucho. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que la humanidad somos vulnerables y que hoy podemos estar y el día de mañana ya no podríamos estar. Aún podríamos decir que hoy en esta mañana, a esta hora, ¿verdad? Siendo las 11:21, podríamos estar y no sabemos si en la tarde noche estaríamos en esta tierra. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es un recurso que se agota, es un recurso que no podemos recuperar y que sin embargo tenemos que poner las manos, pero en las manos de el arado, en el trabajo del Señor, en la búsqueda del Señor. Entonces, mire, voy a darle aquí unos ejemplos. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Lo fragmenté en dos partes porque está un poco amplio y dice aquí: Salomón, hijo mío, son palabras de David a su hijo, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta. Esta es la versión PDT. Sigo con la lectura. Porque el Señor mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Es claro que también el de las mujeres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Esto, hermano, es terrible. Esto es algo terrible que yo, ¿verdad? Dentro del ministerio he visto cosas terroríficas. Y me recuerdo, siempre que veo algo tremendo, cosa terrible, me recuerdo lo que decía Moisés. Es que esto es algo terrible cuando veía la presencia de Dios. Entonces veo cuando dice aquí, si lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Déjeme ser muy franco en este texto. Porque hoy por hoy la gente puede decir, yo no he abandonado a Dios, yo me acuerdo de Dios. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo tiene que lees la Biblia? Ahora, bien importante, el día miércoles hablábamos de la autojustificación. Y alguien puede decir, es que Dios sabe que está el encierro. Y entonces, sí, cuando hay, pero cuando no, tendríamos que aprovechar. Cuando hay oportunidad de buscar a Dios, por eso Dios puso un lugar de reunión, un lugar para buscarle unánimes y juntos. Entonces tenemos que aprovechar. Porque aquella persona, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sin embargo, cuando vemos en esta parte, ¿verdad? Que dice, si lo abandonas, no estamos hablando de que deje de ser cristiano. Sus hechos lo condenan. Alguien que dice, sí, voy a buscar a Dios, pero no lo busca, está abandonando al Señor. Y vemos esto que es terrible, porque mucha gente va haciendo eso con su propia vida. Deja de buscar de Dios. Puede decir, sí, sigo viendo las precas. Sí, pero eso déjaselo, ¿verdad? A alguien que a lo mejor vive mucho, muy lejos. Y creo que ni siquiera, ¿verdad? Podríamos mencionar eso como un pretexto. Porque en el antiguo Israel, hermano, ellos no tenían carreteras, ellos no tenían coches. Y sin embargo, ellos tenían que presentarse al tabernáculo de Dios en el tiempo señalado. Ahora entonces tenemos transporte, ahora tenemos medios de comunicación. Hermano, hay la facilidad. Pero aquel que quiera autojustificarse podría entrar en esta parte de abandonar al Señor. Él te rechazará para siempre. Cuando la gente se empieza a alejar de Dios, el Señor rechaza a las personas. Y podría alguien, ¿verdad?, decir en este momento, bueno, pero es que Dios no ama. Claro que ama. Pero la Biblia nos enseña que Dios al que ama, castiga. Eso es, entonces, hermano, alguien puede decir, no, entonces no quieres especie de amor. El amor de Dios también castiga. Hay gente que dice, es que Dios no castiga. Sí castiga. Y castiga de una manera severa. La Biblia nos enseña que dice que la vara es para la espalda del necio. Entonces podríamos nosotros entender que aquel que se aleja de Dios le toca la vara.
Y es una vara, hermano, que Dios va a ocupar al enemigo. Eso, hermano, es ahí cuando la gente, ¿verdad? O reflexiona, o si no reflexiona, entonces es cuando Dios rechaza para siempre. Lo vemos en el Evangelio cuando Jesucristo le dijo a Pedro, mira Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearos. Zarandearos no es agitar, porque así, cuando se habla de zaranda no se está hablando, ¿verdad?, de que al trigo se le agitara. Se tiene que golpear al trigo para que se abra y salga la semilla. Entonces, ¿verdad?, lo mismo viene a suceder para aquel que tiene que ser disciplinado o castigado por el Señor. Va a ser golpeado de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque está abandonando al Señor su Dios. Entonces, creo que es muy importante que nosotros reflexionemos que el tiempo se agota, que el tiempo se agota. Si antes Dios tenía paciencia con una persona 30, 40 años, hoy Dios no va a tener la misma paciencia. Y no porque Él no tenga paciencia, sino porque el tiempo del reloj mundial de la iglesia se está agotando. Por eso Él dijo, los días se van a acortar. El tiempo se va a agotar más rápido para cada persona. Si Dios tenía misericordia para 100 años, hoy Dios no le va a tener la misma cantidad de tiempo, porque el tiempo se está agotando. El tiempo se está agotando. Entonces, mire, acompáñame aquí otro verso, libro de Job, capítulo 21, versículo 14. Es que estas son buenas noticias. Tenemos que entender que el tiempo se agota y que tenemos que buscar de Dios. Hay gente que podría decir, sí, voy a buscar a Dios, pero ahora que baje la pandemia. No sabes si va a bajar. Número uno, no sabes si el día de mañana vas a estar vivo. Y eso lo puedo constatar, hermano. Hay gente que ha dicho, no, sí, yo empezando el año. Se pierden. Hoy en día estamos viendo hermano, si los números oficiales, estamos hablando de 172,000 muertos. Imagínense qué cantidad, ya casi 2 estadios Azteca llenos, ¿verdad? Estamos hablando que esa gente ha fallecido. Y no es que haya padecido 3, 4 meses en el hospital. No, hermano, fue en un lapso de días. En días en días ya no estaba, hermano. En días ya no estaba. Y no podemos estar esperando en la misericordia de Dios para decir, sí, Él me protege y me ayuda. Sí, le protege y le ayuda para los que están cercanos. Es decir, cerca, que se le busca de día y de noche. Mire, dice aquí, dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Entonces, si estamos viendo que en el versículo anterior dice que si nos acercamos a Él lo vamos a encontrar, pero que si nos apartamos, Él, ¿verdad?, se va a apartar de nosotros para siempre. Entonces, mire, dice pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Versículo 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces aquí nos da, ¿cómo puedo decir? Los puntos de cómo se aleja de Dios. Regreso, mire. Pues dicen a Dios, apártate de nosotros. Pero el apartarse, podríamos decirlo que se describe en estas 3 cosas. Número 1, no queremos tu conocimiento. Entonces la gente no está buscando el conocimiento de Dios. Eso es sinónimo de apartarse de Dios. Eso es sinónimo de decir, no, Señor, mañana, luego voy a las clases, sí, luego prendo mi celular para ver las clases virtuales. Desde ese momento se está apartando de Dios. Cosa número 2, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? No se le sirve. Entonces es un sinónimo de apartarse de Dios. Tercer cosa, ¿de qué nos aprovecha que oremos a Él? Orar no se refiere a petición. Oiga bien esto, orar no es exclusivamente para pedir, el orar es comunión, el orar es adoración. Entonces cuando la gente no ora, no se reúne en el lugar de oración, de adoración, entonces se está alejando de Dios. ¿Y eso qué sucede? Que entonces Dios se aleja de las personas para siempre. Por eso hoy podemos notar que mucha gente se ha quedado en sus deleites, porque lo dice el libro de Romanos, donde dice, y Él os entregó a sus pasiones. Entonces cuando la gente tiene una pasión, que se refiere a una palabra griega, epitumia, un deseo incontrolable, un deseo
irrefrenable de alguna especie de maldad, el Señor los entrega, aunque sean cristianos. ¿Y por qué? No es que Dios sea malo, sino que Dios los está complaciendo con lo que se deleitan. Si una persona se deleita con amasar, ¿verdad?, terrenos, el Señor se los da, pero se pierde para toda la eternidad. Dios se aleja de esa persona. Si otra persona, su deleite, ¿verdad?, es amar a sus hijos antes que a Dios, Dios los entrega a eso. Los deja que los amen de tal manera que se desgasten, que se desvivan por sus hijos, pero Dios se aleja de ellos. Cuando una persona ama, ¿verdad?, algún hobby más que a Dios, el Señor lo entrega a ese hobby, pero Dios se aleja de ellos. Entonces, amados hermanos, si no estamos buscando a Dios con doctrina, enseñanza, y solamente estamos esperando el tiempo para regresar al templo, hermano, es un síntoma de estarse alejando de Dios. Porque no solamente es buscar a Dios en el templo. Recuerde que está la epignosis o la episinagoge, que es más allá de estar físicamente, sino se refiere en espíritu. Efesios capítulo 4, un solo espíritu. Es decir, que lo buscamos a Dios en un momento. Cuando usted y yo nos juntamos para alabar a Dios los domingos a las 10 de la mañana por medios virtuales, en ese momento usted y yo nos estamos reuniendo en la episinagoge con el Espíritu Santo. Entonces, cuando lo hacemos el día miércoles, cuando lo hacemos el día viernes, entonces ahí, hermano, estamos congregándonos, estamos de una manera buscando la enseñanza de Dios. Cuando dice, ¿cómo le sirvamos? Es estar sirviendo a Dios. Yo le he explicado, le he pedido, ¿verdad? Tal vez no he rogado, pero le he pedido que comparta, ¿verdad?, el pan con el hambriento. Eso, aunque parezca, ¿verdad?, vano, el poder compartir una publicación para que alguien se alimente, eso sería algo para servir a Dios. Si yo oro pidiendo por el desvalido, yo oro pidiendo por mi ciudad, estoy sirviendo a Dios. Y comunión. Entonces, mire, voy a Jeremías capítulo 11, versículo 14. Mire cómo está esto. Acompáñenme ahí. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé. Cuando clamen a mí en su angustia. Mire cómo dice aquí el Señor. Jeremías se le conoce como el profeta que lloraba, el profeta chillón, porque siempre estaba rogando a Dios que cancelara el juicio que vendría sobre el pueblo de Dios. Pero llegó el momento que Dios le dice a Jeremías, ya no ores por ellos, ya no pidas por ellos, ya lo que tengo en sentencia se va a cumplir. Y entonces Dios le dice, no llores. Yo no los voy a escuchar aunque me clamen y me digan y pataleen y me vayan a buscar aún de rodillas a Iglesia de Cristo Nación Santa cuando sea demasiado tarde. Yo no los voy a escuchar. Cuando veo este pasaje en la NTV, dice aquí, cuando clamen a mí en su angustia. Cuando hablamos de lo que es la semana 70 de Daniel, lo que es la gran tribulación, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, eso se le conoce como la angustia de Jacob, como el día malo y terrible. Entonces cuando clamen a mí en su angustia, cuando la gente no quiere buscar a Dios, en el tiempo oportuno, en el momento indicado, cuando hay vida, cuando hay tiempo, mire, entonces le esperan días terribles en la angustia de Jacob. Cuando esté la cosa difícil, terrible, y que reflexionen y digan, oh, sí tenía que ir al templo, y van a querer clamar a Dios, en ese momento el Señor no los va a oír. La Biblia nos enseña que aún Dios, ¿verdad?, va a taparse sus oídos para no escuchar el ruego y la súplica, porque Él puso un tiempo determinado. Es que, hermano, la humanidad no ha entendido que somos creación de Dios, que realmente tenemos que buscar al Creador. Y no que venimos a esta tierra para pasarla bien, para pasarla chévere, para hacer lo que queramos. Dios nos trajo a esta tierra
para poder enseñarnos y regresar con el Creador, con el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces dice, cuando clamen a mí en su angustia. Entonces vuelvo a repetir los dos ángulos: la gran tribulación y la angustia personal. ¿Cuánta gente se ha enfermado y ha orado a Dios y en su angustia le clama, pero Dios no lo oye? Porque es demasiado tarde, su tiempo se agotó, su tiempo se terminó de esa persona en su, digámoslo así, cronómetro personal. Se agotó su tiempo y aunque clame, llore, pida, ya no va a poder. Y lo vemos con esta enfermedad, que al faltar el aire, ¿cómo clamar a Dios? Porque para clamar se tiene que gritar, para clamar tiene que salir sonido gutural de la boca. Y entonces dice aquí, cuando clamen a mí en su angustia. Entonces, amado hermano, esto realmente es para reflexionar. No es un tema para apedrearte, no. Es un tema para reflexionar, que si estamos, ¿verdad?, en algún punto, como dije, ya no te interesa la doctrina, ya no quieres servir al Señor y o ya no quieres estar en oración. Estamos hablando de los 3 puntos, no es si quiero uno o el otro, es los 3. Entonces son síntomas de que nos estamos alejando de Dios. Y si nos alejamos de Dios, dice Él, que Él se alejará de nosotros. Y entonces por eso mucha gente empieza a ver más problemas. ¿Por qué? Porque se ha alejado del Señor su Dios. Entonces, mire, vamos aquí a otro ejemplo acerca de esto mismo. Aquel que no se acerca. Mire, Proverbios 1:27 dice aquí, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ponga atención en esas palabras, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esto está terrible, hermano. Y podríamos, mire, voy a poner a lo mejor un ejemplo, ¿verdad?, de no cristiano, porque podríamos decir que los cristianos somos de lo peor, y sí, bueno, yo en lo personal sí, porque si no, entonces Dios no me hubiera dado esa salvación, porque Él vino al pecador, Él vino al que está mal. ¿Para qué? Para restaurarlo y no volver a estar en ese mismo estado. Entonces Dios nos da una salvación para no regresar a un estado como anteriormente estábamos, sino a un estado mejor. Si tú como hijo de Dios estás viendo retrocesos, estás yendo de mal en peor, cuidado, el Señor se está alejando de ti. ¿Por qué? Porque tú te has alejado de Dios. Mire, entonces dice aquí, ¿verdad?, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ya no quieres ir a las clases, pones pretextos para ir a clases, pones pretextos para prender tu teléfono, pones pretextos, y alguien puede decir, no son pretextos. Yo creo que cuando alguien quiere, alguien lo hace. Eso es indiscutible, ¿verdad? Si el mundo lo vive de esa manera, entonces yo creo que para nosotros que hemos creído en Jesucristo, tenemos al que nos ayuda en todo momento. Entonces, mire, cuando nosotros le preguntamos a una persona allá afuera, ¿verdad?, ¿qué piensa de la situación? Dice, está muy difícil. Eso es lo que todos lo están diciendo hoy en día, ¿verdad? En cuanto a lo económico, en cuanto a la salud, moral, todo, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si puedes solucionar eso? Dicen, hago lo que sea. Pero es mentira, no podemos engañarnos. Hay gente, ¿verdad?, que se le dice, mira, te voy a llevar a un lugar. No, de Dios no quiero saber. Entonces no están dispuestos a hacer lo que sea. No están dispuestos a acercarse al único Dios que se acerca si tú te le acercas. Entonces, hermano, tenemos una bendición bien extraordinaria. Tú te acercas a Dios, Dios se acerca para contigo. Tú le buscas, Él te busca. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque Él no tiene ninguna necesidad de acercarse a nosotros. Él es Dios. Los que necesitamos, nosotros necesitamos de Él. Él no necesita nada de nosotros. Mire, le decían a Jesucristo, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y dijo, si mi padre quiere, haría hablar a estas piedras. Dios no necesita de nada.
Mire, cuando está Balaam, ¿verdad? Tratando se dejó comprar por Balac, y usted se sabe esa historia en el libro de Números. Balaam está aferrado a querer buscar una manera, un método de maldecir a los hijos de Israel. Entonces la Biblia dice que se le acercó el ángel de Jehová, pero Balaam se le habían enceguecido los ojos espirituales y no podía ver. Entonces la burra se paraba, él iba sobre su burrita y se paró. Y entonces le pegó, ¿verdad? Y la burrita se fue por otro lado, porque el ángel de Jehová les estorbaba el paso. Eso sucedió 3 veces. Y entonces hizo hablar a la burra. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Un animalito comprendía más que Balaam. Entonces, déjeme echar un chascarrillo. Entonces el burro era Balaam, no la burrita. Y yo creo que mucha gente está de esa manera. Yo creo que los animalitos muchas veces se entienden más. Porque a causa de la maldad se entenebrecen nuestros ojos. A causa de la maldad se entenebrece nuestro corazón. Y entonces la gente quiere dejar de buscar de Dios. Y hoy podría decir, es que no busco a Dios porque me vaya a contagiar. Mira, está bien, a lo mejor tienes un poquito de miedo. Está bien, te comprendo. Pero mire, yo creo que es más terrible que entonces no buscando a Dios, tengas una enfermedad que se va a llamar lago de fuego y azufre por un sufrimiento eterno. Y eso no lo piensa la gente. La gente piensa, ay, no, es que si voy al templo me voy a contagiar. Está bien. No es por obligación, es por fe y para fe. Entonces, ¿verdad? Pero yo digo, pero eso no dice cuando va a trabajar. Cuando va a trabajar se pone guantes, se pone doble cubrebocas, gel antibacterial, regresa de su casa, se cambia la ropa y todo, ¿verdad? ¿Por qué no hacen los mismos protocolos? Porque se aleja de Dios. Cuando se alejan de Dios, entonces van a buscar otras cosas y aún le van a dar el tiempo a esas cosas antes que a Dios. Hermano, recuerda, se está agotando el tiempo. Se está agotando el tiempo. Hay gente que se le ha predicado y sin embargo no quiere regresar a Dios o no quiere buscar a Dios. Se está agotando el tiempo. Mira, hermano, muchas veces se me ha venido, y déjeme confesarle esto en esta mañana. Al pasar de los años he visto, ¿verdad? Mucha gente que ha buscado de Dios, mucha gente que busca nada más una sanidad. Sea lo que sea, he conocido mucha gente en este camino. Y pues llegan las noticias después, ¿verdad? De cómo están ese tipo de personas que no buscaron al Señor con todo su corazón. Y yo muchas veces reflexiono y digo, Señor, ¿cómo será el día que entonces estén, ¿verdad? Si no recibieron a Cristo, ¿cómo va a ser el día que estén en el lago de fuego y azufre? ¿Cómo será el día que cuando estén en el infierno, qué van a decir? ¿Qué van a decirle al Señor en su defensa? ¿Qué van a hablar y qué van a decir si ya sabían? Eso, hermano, va a ser terrible, porque en el libro creo es de Mateo, ¿verdad? Cuando habla de Lázaro y el rico, hace una alusión bien tremenda, porque el rico le dice a Abraham, Señor Abraham, manda a Lázaro para que moje con su dedo agua y me lo traiga. ¿Cómo sabía que era Abraham? Entonces como que cuando se rebasa, ¿verdad? Ese lindero hacia una vida diferente, se deja la vida Zoe, la vida Zoe refiriéndose a la vida la vida bios, que es el cuerpo, para pasar una vida Zoe, entonces llega todo el conocimiento de Dios, como Dios lo puso desde antes de la fundación del mundo. A cada espíritu Dios le ha dado un conocimiento, porque la Biblia nos enseña que Dios le enseña a todo espíritu allá en la eternidad. Entonces cuando pasa al lindero del bios, a esta tierra, entonces se olvida. ¿Por qué? Porque el alma viene vacía, viene a aprender. El espíritu viene completo, pero el alma viene vacía. Cuando traspase el lindero nuevamente hacia la vida espiritual, entonces regresa toda esa información que viene en el espíritu hacia el alma. Y entonces ahí es cuando se hace notar todo el conocimiento. Y entonces vemos a un rico que dice, Señor, permite que le vayan a predicar a mis hermanos. Entonces se recuerda de sus
de sus familiares, sabe quién es Abraham, sabe quién es Lázaro, como que él tuvo una epignosis, tuvo un conocimiento completo de las cosas, y entonces ahora sí se preocupa. Pero ¿qué cree? Su tiempo se había agotado. Eso es terrible, hermano. Para ello quiero mostrarle un ejemplo muy claro, muy contundente acerca de eso. Acompáñame al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 9. Muchos se saben esta historia, es la historia de Sansón. Solamente quiero llevarlo a 4 versículos donde denotan que su tiempo se había agotado. Mire, acuérdese que su problema de él, ¿verdad? Eran las mujeres. Le gustaban las mujeres y aparte, ¿verdad? Le gustaron mujeres de las más terribles, pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, Jueces 16:9 dice aquí, y ella tenía hombres al acecho. Acuérdense que querían los filisteos saber de dónde provenía la fuerza de Sansón, porque Sansón tenía la guerra declarada con los filisteos, porque Dios le había dado ese ministerio para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de los filisteos. Entonces ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Recuérdese que Dalila está ahí viendo, ¿verdad?, la manera de saber el secreto. Y Sansón le dice, mira, si me agarraras con unos mimbres que no se han secado y me amarras, mira, mi fuerza se me va a ir. Y la muy mujer filistea, ¿verdad?, lo hace. Y según lo amaba, ¿verdad? Bueno, entonces le da su secreto, ¿verdad?, aparente. Y entonces le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Se zafó, ¿verdad? Vámonos de ahí al versículo 2. Ahora le dice, ¿verdad?, que le ponga, mira aquí, cuerdas nuevas. Dice, es que mira, Dalila, si tú me pones cuerdas nuevas, se me va a ir la fuerza. Y entonces, mire, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Tremendo, ¿verdad? Sansón se quita esas cuerdas nuevas como si fueran un hilo, se sale, ¿verdad?, adelante. Vámonos a este versículo, ¿verdad? Verso 14. Ahora, ¿verdad?, dice, bueno, si tú me agarras, porque dice que le empezó a importunar, le empezó a molestar cada día más, y entonces dice, si tú me agarras con unas estacas las trenzas de mi cabello, me pones allí, se me va a ir la fuerza. Yo no me imagino, hermano, esta situación, ¿verdad? Porque dormido, aunque uno esté dormido, siente. ¿Cómo no sintió Sansón? Vaya usted a saber, no sé si se emborrachó, si lo drogaron, vaya usted a saber, pero mire. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Imagínense qué fuerza tan descomunal venía el Espíritu Santo sobre Sansón, ¿verdad? Pero ahora, ya vimos aquí 3 ocasiones donde se salva, 3 ocasiones donde hay tiempo, pero mire una cuarta, vea, versículo 20. Ya ahí le dice, mira, si me rapas y esto, y entonces vea, versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, o sea, se dijo hacia sí, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Él en su interior, ahorita otra vez me zafo. No, hermano, demasiado tarde, agotó su tiempo. Agotó el tiempo que Dios le había dado al juez de Israel, a un hombre que venía a la fuerza del Espíritu Santo y con una quijada de buey mataba a 1000 hombres. Hermano, descomunal. Era algo, hermano, algo asombroso. Pero ahora, ahí sí hay muchos Sansones. Sí, mañana ya voy al templo. No sabes si mañana va a volver a salir.
Ah, sí, ahora que regresemos, ¿verdad? Al templo, ahora sí le voy a echar todas las ganas. No, hermano, échale ganas hoy, independientemente que sea presencial o sea virtual. Tú busca al Señor tu Dios, porque vemos un Sansón lleno del Espíritu Santo, pero por tretas, él cae. Vemos gente, hermano, que está esperando, ¿verdad?, a que se termine la pandemia. No, hermano, no sabemos si esto va a terminar. No sabemos, se especula que van a venir otras enfermedades después de esta. No, el mundo no va a volver a ser igual. Por eso le digo, el tiempo se agota. Cuando tengamos la oportunidad de ir al templo a alabar a Dios, aprovechemos. Aprovechemos. Cuando tengamos el momento de regresar a casa y hacerlo de manera virtual, aprovechemos también. No menospreciemos algo solo porque no nos agrada ese sistema. Dios permite esto, porque mire, cuando en marzo del año pasado, que va a ser un año, ¿verdad? En marzo del año pasado, ya nosotros veníamos grabando, veníamos haciendo, ¿verdad?, ahí diferentes iniciativas para grabar. Lo hicimos primero por audio, lo subimos a la plataforma de YouTube, pero como que no agradaba tanto, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos fue ayudando para que antes de que lo necesitáramos, ya por lo menos yo en mi caso aprendiera un poco. Para que yo en mi caso por lo menos ya supiera moverle un poquito para poder llevar el pan espiritual a la iglesia de Cristo Nación Santa. Hoy por hoy hay muchas iglesias que no tienen pan espiritual. Tal vez usted se ha acostumbrado a que usted le pincha ahí, ¿verdad? Y entonces usted tiene palabra de Dios fresca. Usted a lo mejor ya se acostumbró a que cada domingo hay palabra de Dios. Usted ya se acostumbró a que cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes hay palabra de Dios. Pero usted debería de saber que hay mucha gente que anhela escuchar una prédica de su pastor o de su predicador. Pero sin embargo, no pueden. Y no pueden porque no se ha actualizado, porque tienen problemas, porque no han podido acceder a las plataformas, o hay gente que es de edad avanzada y que le cuesta mucho trabajo. Y sin embargo, el pueblo de Dios a nivel general, a nivel mundial, está desfalleciendo por alimento. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él nos ha permitido tener pan espiritual de sobra. Aún, hermano, en medio de esta situación, aún en medio de toda esta situación, entonces Dios te ha sustentado con pan. Dios te ha sustentado con palabra de Dios. Te ha sustentado con el maná que desciende del cielo. Pero muchas veces cuando hay abundancia de pan, la Biblia dice que la gente se asquea y ya no quiere. Entonces puede ser contraproducente tener mucho pan, pero también no tener pan. Pero digo, prefiero entonces tener pan de sobra a no tener pan. Amado hermano, entonces cuando vemos esta situación, se acabó el tiempo de Sansón. Él dijo, no, me voy a levantar una vez más y ahorita me los echo, los golpeo, los aviento por allá. No, hermano, su tiempo se había agotado. Su tiempo se había establecido, que ese era el final de su tiempo. Nosotros vemos que después le quitan los ojos, lo torturan. Ahí se acabó. Ya no pudo ser su vida igual. Y eso denota la vida espiritual de mucho cristiano. Que dice, sí, mañana, pasado mañana. Cuando Dios te entrega lo que te gusta, ahí se queda la persona. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios nos ha dado a escoger. Dios te ha permitido escoger entre si quieres tiempo o no quieres tiempo. Si quieres acercarte a Él o no quieres acercarte a Él. Pretextos hay millones, hermano. Pero salvación solo hay una, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que se hizo hombre para salvarnos de todo lo que nos ha venido a impedir la relación con Dios. Pero tú determinas si quieres seguir esa relación con Dios o la quieres dar por terminada. ¿Cómo? A través de que ya puedes tú acercarte a la palabra de Dios, puedes acercarte por oración y sirviéndole. Si no lo hacemos de esa manera, entonces el Señor da por terminada esa relación y dice, bueno, entonces el tiempo se agotó, yo prefiero buscar a alguien que sí me haga caso.
Porque gente hay millones. En la tierra somos 7 billones de personas. Hermano, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros debemos de estarle buscando por beneficio propio, hermano. Dios no necesita gente. Hay 7 billones de personas en el mundo. Él puede hablar y decir, al que le crea, agarrarlo. Él no necesita, hermano, gente. No, nosotros necesitamos de Él. Pero el tiempo se está agotando. El tiempo ya está corto. Aquel que no quiera creerlo, hermano, mire, tiene 2 opciones. Creerlo o no creerlo. Pero en el tiempo final, espero que no suceda, ¿verdad? Eso como en el del hijo, de lo de Lázaro y el rico. Oh, el hermano Ulises tenía razón. Y no es que yo tenga razón, es que más bien voy a cambiar. El hermano Ulises nos dijo que la palabra de Dios decía que teníamos poco tiempo. Y hoy estoy en mi angustia y sufrimiento y Dios no me responde. Así es, hermano. Yo espero que a nadie le pase eso. Pero yo no puedo determinar tu vida. Yo no puedo decirte, sí, mira, no. Tú eres el que determinas tu propia vida. Hay mucha gente que dice, no, es que no me enseñaron. No, hermano, yo creo que no es una excusa. Yo creo que muchos se quedaron en el preescolar diciendo, es que le caigo mal a la maestra. No, hermano, no es que le cayera mal a la maestra, es que era irresponsable. Entonces, mire, Isaías capítulo 55, versículo 6, la palabra de Dios siempre es de buenas noticias. Mire, acompáñame aquí. Isaías 55, 6, dice aquí, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Oh, esto es hermoso, hermano. Entonces busca al Señor mientras lo podamos hallar. Ya pasando de vida a muerte, hermano, demasiado tarde. Pasando, hermano, de este mundo que conocemos a la gran tribulación, demasiado tarde. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale. Le voy a cambiar aquí, órale, en tanto que está cerca. Búscale en tanto que está cerca. Hermano, ¿qué son un par de horas buscar al Señor? Tal vez estoy mal en decirte esto. Un par de horas, porque para Dios es todo, ¿verdad? Pero por algo se empieza. Empieza por un poco. Despójate de tu apretadísima agenda y busca al Señor. Es el único que te puede salvar. Es el único que nos va a salvar, amado hermano. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Mire, voy a poner esta versión TLA. Dice, Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Ahora. No dijo hoy, mañana, pasado mañana, cuando termine la pandemia, cuando regresemos. No, hermano. Ahora. Ahora es el momento oportuno. Oh pueblo de Nación Santa, búscalo. Búscalo con todo tu corazón ahora que está cerca. Está cerca, hermano, está cerca. Aprovechemos esto. Mire, leyendo, ¿verdad? Estudiando todo esto, me encontré un versículo bien hermoso y quiero dártelo. Vino un profeta de parte de Dios y le dice esto, ¿verdad? Al rey Asa. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Mira, hermano, esto ya está aquí, ¿verdad? Bien claro. Pero me gustó mucho esta versión porque dice, si lo buscan, Él dejará que lo hallen. Pero eso lo vimos, ¿verdad? Hace ratito. Cuando vimos en el libro de Crónicas, cuando David le hace la encomienda a su hijo Salomón. Pero lo que más me gustó de esta versión, hermano, es que dice, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Voy ahorita a romper a lo mejor un esquema cristiano. Voy a romper un esquema que mucha gente
tiene este pensamiento que aún está basado en la palabra de Dios, pero que cuando lo han enseñado, lo enseñan de una manera incorrecta. Y eso ocasiona que la gente viva en una mentira, y eso ocasiona que la gente no vea resultados positivos en su vida. ¿A cuál me refiero? Cuando Jesucristo le está dando las ordenanzas, ¿verdad? Después de que él resucita en esos 40 días que él está aquí en la tierra, ya no como hijo de hombre, sino ya glorificado. Entonces, él, ¿verdad? Les dice, miren, id y predicar el evangelio a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Y mucha gente se adjudica ese versículo diciendo, Dios está conmigo todos los días, Él lo prometió, sí, pero recuerde que a cada bendición viene un mandato u una ordenanza, y es ahí, id y predicar el evangelio, y hacer discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso mucha gente no ve cambios en su vida, porque dice, Dios está conmigo, pero sigue pecando. La Biblia dice que Dios se aleja del impío, Dios no oye al impío. Entonces cuando la gente aparentemente, ¿verdad?, dice, yo estoy con el Señor está conmigo, sí, pero no le buscas, Dios no está contigo. Por eso digo es que, hermano, no, yo no puedo estar diciendo palabra de Dios que no es correcta, que está mal contextualizada, porque entonces eso viene a mi parte, sería una maldición para mí. En el libro de Apocalipsis dice, aquel que le quitare a este libro será quitado del libro de la vida, y aquel que le añadiere a este libro se le añadirán las plagas que se derramaron en Egipto. Entonces, hermano, para mí es un peligro. Entonces, hermano, cuando veo que la gente, amén, aleluya, Dios está conmigo, sí, pero no le busca, Dios no está con él. Y no es que quiera desmoralizarlo, no, es que quiero incitar al pueblo de Dios y al que no es pueblo a que busque al Señor. Si le busca, el Señor estará con él. Mire, aquí está bien claro, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Así es que, amados hermanos, la buena noticia es esta: acércate a Dios. Es que soy un pecador, hermano. Dice aquí, acércate. No dice si estás purificado, limpio, consagrado. No, esa es la buena noticia del día de hoy. La buena noticia del día de hoy es acerquémonos al trono de la gracia. Y Él es justo y bueno para perdonarnos. Acércate al Señor tu Dios. Acércate al Eterno. Y hermano, Él estará contigo. Él estará contigo. Así es que, amado hermano, busca al Señor con todo tu corazón. Búscale con todo tu ser. El tiempo se agota. Que el tiempo no se agote para ti, que el tiempo no se agote para tu familia, que el tiempo, hermano, lo tengas a tu favor buscando al Señor tu Dios. Así es que vamos a orar, hermano, y vamos aquí a poner a lo mejor un cantito para que el Señor nos toque el corazón y podamos acercarnos a nuestro Dios. Vamos a orar, amado hermano, y vamos a pedirle a nuestro Dios que podamos nosotros, ¿verdad?, acercarnos a Él. Mire qué tan importante es acercarnos a Él en todo tiempo, no solamente cuando tengamos necesidad, sino en todo momento. Cuando no haya necesidad, agradecerle, pero no alejarnos de Él. El tiempo se agota, hermano, el tiempo se agota. El tiempo de la humanidad se agota. El tuyo, el mío, no lo sabemos. Así es que no hay garantía de que el día de mañana estemos aquí. Lo único que sí está garantizado es que si tú te acercas al Señor, Él estará contigo. Oremos todos juntos. Espíritu de Dios, Padre eterno, glorioso Rey, bueno y misericordioso,
clemente. Tú pusiste en tu palabra que si nosotros te confesamos nuestros pecados, que si nos acercamos a ti, tú, Señor, ibas a bendecirnos, ibas a sanar nuestra tierra. Y hoy aclamo, Señor, esa palabra para tu pueblo, que podamos acercarnos a ti, que podamos, Señor, pedir perdón de lo que hemos hecho y que podamos, Señor, buscarte, que podamos acercarnos a ti, que todo impedimento en el nombre de Jesús sea echado fuera en este momento. Aún, Señor, para todos aquellos mis hermanos que no están presentes en esta prédica virtual, yo te ruego que tú arranques en el nombre de Cristo. Señor, manda ángeles que arranquen en el nombre de aquel que es poderoso. Arranque todo conflicto, que arranque todo pretexto, que arranque toda duda, que arranque toda situación que impida que tu pueblo se acerque a ti. Señor, tú no quieres la vida de nosotros como pecadores. Tú quieres que nos arrepintamos y que procedamos a hacer el bien. Señor, yo te ruego que tú hagas esa obra maravillosa en nosotros. Te ruego, mi Señor, que tú, con tu grande bondad, misericordia y piedad, podamos, Señor, acercarnos a ti. El tiempo está muy cercano, Señor, y tú has puesto un poquito más de tiempo para que mucha gente no muera, no se pierda en ese lago de fuego y azufre, sino que en tu misericordia, Señor, quieres que más gente pueda arrepentirse y buscarte. Hoy yo te ruego que mandes sobre nosotros, Señor, esa fuerza para predicar tu evangelio y que mucha gente se pueda retractar de sus malos caminos, que mucha gente, Señor, pueda entender que lo que han estado buscando es solo viento, que lo que han estado buscando, Señor, es solamente una estrategia del enemigo para mantenerlos entretenidos, que lo que realmente vale es buscarte, obedecerte, guardar tus mandatos y tendremos vida eterna. Señor, te ruego que nos hagas comprender y que se cumpla lo que dice tu palabra. Ayúdanos a contar nuestros días. Ayúdanos a poder saber el tiempo que nos toca, para que contemos, Señor, cada día que nos resta y lo podamos invertir de la mejor manera, es decir, buscándote, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu conocimiento. Si alguien quiere gloriarse en ti, que aprenda de ti. Si alguien quiere gloriarse en ti, que aprenda de tu conocimiento. Señor, te ruego por este pueblo. Yo te suplico, Señor, que en tu gran bondad y misericordia, que el próximo domingo que nos reunimos, yo te ruego que nos estés cubriendo y resguardando. Señor, yo te suplico que pongas ángeles alrededor de cada uno de nosotros y nos defiendan. Que a través, Señor, de tu cobertura, a través de tu ropaje, a través de tus ropas dobles, pueda estar cubierto tu pueblo. Y que con toda seguridad y toda fe podamos irte a alabar y glorificar. Y Señor, te pido que nos muestres la forma de llevar el evangelio, para que mucha gente, Señor, pueda acercarse a ti y tú te acerques a ellos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados hermanos, si Dios nos presta vida y si Dios nos da un poquito más de tiempo, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, dispuestos para alabar al Señor, unánimes y juntos. Es fiesta, todos los domingos son fiesta, pero es fiesta porque el Señor nos ha permitido una vez más podernos acercar a Él. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Los amamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.